Hola, Seba. Hola Natalia, hola a Va, todos, ¿cómo están? ¿qué Ahora tal? te escucho mejor. Bien, sí, parece que fue justo un mal momento para la prueba, pero ahí va mucho más Sí, fluido. sí, sí, ahora anda bien. Bueno, Bárbaro. bárbaro, ya se está uniendo gente. Eh, Buenísimo. bueno, voy a presentar brevemente de qué se trata eh, este Instagram Live de hoy. Eh, Nosotros somos Casa de Letras y lo que vamos a presentar hoy es un curso que se desarrolla en la Escuela de Escritura Online de Casa de Letras, eh, de la cual soy el coordinador. La Escuela de Escritura Online es un entorno, básicamente, al cual se accede mediante una clave que nosotros proporcionamos y donde se pueden realizar distintos cursos, que en general son cursos de narrativa, breves, cursos largos, y uno de ellos es el curso Palabras en Juego de Natalia Méndez. Y ahora vamos a hablar un poco de qué se trata ese curso y también vamos a contar un poco sobre la metodología y cómo funcionan los cursos dentro del aula virtual de Casa de Letras. No sé si querés comentar algo de introducir un poco la temática del curso. Dale, empezamos y también gracias a todos, todas las que se van sumando, que si quieren ir haciendo preguntas por ahí, Seba está atento y vamos a ir Sí. respondiendo. Bueno, el curso este de Palabras en Juego es un curso que está orientado a personas adultas que quieren escribir libros o que quieren escribir literatura infantil o libros para chicos. Entonces, está basado en distintos ejes de trabajo. Por un lado, lo que vamos a es un curso anual, ¿no? Intensivo que lleva un largo recorrido. Yo siempre digo, es como que vamos avanzando como en capas, ¿no? De conocimiento. No es que son módulos independientes, sino que hay una interrelación entre cada unidad para ir viendo el mundo de los libros para chicos, capaz desde distintos puntos de vista o a través de distintos recortes y enfoques. Entonces, la idea es que en cada una de esas unidades que vamos a ir trabajando, vamos a hacernos distintas preguntas acerca de, bueno, cuál es la idea de infancia con la que estamos trabajando, cómo es ese mundo de los libros para chicos, que a veces nosotros decimos, bueno, en general, ¿no? Literatura infantil o libros para chicos, pero ahí nos vamos a encontrar con libros, no sé, de cartón con 4 páginas para bebés y novelas juveniles, ¿no? Todo en el mismo sector por ahí de la librería. Entonces vamos a ir explorando esos como submundos dentro de los libros infantiles. Y todo esto tiene una idea central de fondo, que es que nosotros leemos y hacemos estas exploraciones pensando en escribir. Entonces, cada tema que vamos viendo tiene una consigna de escritura y entonces se van a ir recorriendo a través de distintos ejercicios la práctica de la escritura de ese tema o ese recorte que hacemos en cada unidad. Eso como para empezar a hablar. No sé si... eh, Exacto, sí. Creo que fue muy claro y además me gustaría agregar de qué manera está estructurado esto a lo largo del tiempo. O sea, el curso consta de 15 unidades que son quincenales. ¿Qué quiere decir esto? El primer día de cada quincena nosotros habilitamos en el aula virtual una unidad temática que está escrita por Natalia que aborda un punto en particular del programa. Al mismo tiempo habilitamos también una unidad práctica que contiene una consigna de escritura y una lectura recomendada, que en general es un cuento, un artículo o más de uno, ¿no? Eh, entonces, a lo largo de esa semana, los alumnos y alumnas tienen tiempo para leer el material, para empezar a escribir, y durante la primera semana tenemos una videollamada, que es una video reunión grupal, con la profesora, entre todos los alumnos, donde se comenta un poco lo que leyeron y se amplían algunos aspectos que hayan quedado por ahí, y se contestan dudas, en fin. Es la única instancia sincrónica que tiene el curso de reunión, digamos, ¿no?
al día 8 de cada quincena, los alumnos y alumnas entregan su ejercicio respondiendo a la consigna que dejamos en la unidad práctica, y ahí se abre un periodo de una semana donde cada uno puede comentar los ejercicios puede y tiene que comentar los ejercicios de los compañeros en los foros, ¿verdad? Sí. También plantear dudas, lo que sea. Y al final de la quincena, por cada ejercicio entregado, habilitamos una videocorrección de la profesora. Es decir, un video donde lo que se ve es el texto entregado y se escucha la voz de la profesora, tu voz en este caso, haciendo los comentarios. O sea, acá tienen el preview de... Claro. Haciendo comentarios si se cumplió la consigna o no, hasta qué punto, qué cosas se podrían mejorar, qué cosas están bien en el texto. Y bueno, con eso concluye la quincena y al día siguiente largamos con la unidad siguiente, ¿no? O sea, es todo, está todo armado en quincena. Exacto, un organismo así aceitadito. Una cosa Claro. que digo al respecto del funcionamiento de esto, que en los tiempos que corren por ahí está bueno aclarar, nunca lo tuvimos que aclarar antes, pero sí que es un curso que tiene una modalidad online que ya existía hace varios años. O sea, está pensado dentro de esta plataforma online con esta reunión sincrónica en un momento de la quincena, digamos, de cada unidad, pero no es una clase por Zoom. No, como yo ya No, aclaré ahí por las redes, no tengo nada en contra de las clases por Zoom, que también las doy de otras cosas, pero me parece interesante aclararlo porque hoy en día hay un montón de cursos que, bueno, se rearmaron, ¿no? En otra manera, pero esta reunión que dice Seba, sincrónica, este momento de reunión que tenemos, que además no es obligatorio, si alguien justo no puede, eso después se puede escuchar, es una manera de vernos la cara, de pasar en limpio y de participar y de comentar, ¿no? Sobre el tema que viene pasando con el tema específico de esa unidad. Por ahí aparece una pregunta, pero ahora te si las contestamos. reuniones tienen previsto día y horario. Sí, tienen previsto día y horario, pero esto que te decía es los jueves por la noche, hora Buenos Aires. Tenemos alumnas de los jueves por la noche cada 15 días, digamos, porque cada unidad, como decía Seba, reunión por unidad. Eh, la reunión dura 1 hora y, como les decía, no es obligatoria la participación. Si alguien no puede o si justo no puede, lo puede escuchar después el audio de esa reunión. Tenemos alumnas en general o alumnos hemos tenido de otros lados que a veces desayunan con nosotros en la reunión. En un curso que está funcionando ahora tenemos una alumna que está viviendo en Australia, así que toma café con leche mientras nosotras estamos por irnos a dormir. Así que sí, esa reunión es el único momento, digamos, que tiene horario fijo, ¿no? Bueno, y después el horario fijo es el día que hay que entregar el trabajo y el día que reciben la devolución. Claro. Una cosa, perdón, Seba, con esto que dijiste me acordé de una cosa importante que no había dicho y que tiene que ver, que nosotros vamos a trabajar, por un lado, los ejercicios de escritura en función de cada unidad, de cada recorte o de cada tema, que ahora voy a hablar un poquito más de cómo son esos temas o esos recortes, pero que también trabajamos la idea de, por un lado, la lectura de artículos y de textos de investigación y de textos críticos sobre obras, digamos, no solo la lectura de, para los que son investigadores, lo que se dice fuentes primarias, digamos, no solo la lectura de literatura, de libros de literatura, sino también, bueno, otros trabajos, y siempre cada unidad tiene además más bibliografía. Si a alguien le entusiasma mucho el tema y se copa, siempre hay más para comentar y pasar y compartir. Así que en ese sentido también es como ir abriendo puertas distintas, ¿no? Y donde cada uno se puede meter.
ahora te contesto lo de ¿por dónde podés empezar? Sí, espera que termino con esta idea. Que la otra cosa es que también alentamos mucho la lectura crítica entre los compañeros y compañeras del curso. Entonces proponemos que en esos días entre que ustedes entregan los ejercicios y yo los estoy revisando y preparando la devolución, también se comenten entre ustedes, ¿no? Y entonces esto nos da, y esto se comentan por escrito, entonces esto también nos da como un entrenamiento y una manera de charlar sobre las obras que también es como una práctica que se va adquiriendo. No sé si querías agregar algo, Seba, o contestamos la pregunta que pasó y ahí veo que hay otra. Hay dos preguntas pendientes. Sí, hay una pregunta de alguien que fuera de este curso en particular preguntaba con qué curso le conviene empezar porque le interesa la narrativa pero no tiene experiencia. Hay dos cursos para eso en Casa de Letras, los dos en el aula virtual. Uno es un curso breve que se llama 3 apuntes para escribir un cuento, que empieza, si consultás en info@casadeletras.com.ar, te van a decir la fecha de comienzo exacta, no sé cuándo está previsto. Y otra es la carrera de narrativa, que dura 3 años en total, y narrativa 1 empieza dentro de 2 semanas, creo. Eso también en casadeletras.com.ar o info@casadeletras.com.ar te van a responder. Y en cuanto al material, ese te lo dejo a vos. No, perdón, que iba a contestar algo de si quiere empezar a escribir, digo, si quiere empezar a escribir narrativa en general, eso que vos decías, pero también para gente que muchas veces empieza este curso, gente que no tiene experiencia en escritura, porque nosotros también, o sea, pero si lo que te interesa es escribir libros para chicos o pensando en escribir para el público infantil, nosotros también empezamos en un punto, la práctica de la escritura es personal y si puede llegar gente con mucha experiencia en la escritura, pero lo que le interesa es completar como esta parte del contenido del mundo de los libros infantiles, o gente que no tiene experiencia en ninguna de las dos cosas y quiere empezar por acá porque lo que le interesa es practicar escribir para chicos, así que en ese sentido también podría ser una manera de empezar a escribir. Y el material de lectura, una pregunta que ya siguió de largo, así que no sé quién, perdón, preguntaba por el material de lectura. Nosotros lo que sí les damos es la unidad escrita, que es un texto escrito que tienen para leer, que tiene información de bibliografía por si ustedes quieren profundizar en los temas. Por supuesto que si hay artículos publicados en la web, tienen los links a los textos que corresponden o a los videos, cada vez más, a conferencias en video para seguir profundizando. Y lo que nosotros hacemos en la unidad es ir analizando o comentando determinadas obras. Entonces, por ejemplo, en un libro ilustrado, por ahí tienen un par de páginas para entender lo que se está comentando, ¿no? O una cita del libro para entender lo que se está comentando. Pero después las lecturas son sugeridas y entonces cada uno, si quiere, se puede ir comprando para profundizar. A mí, hola Seba. Ya estoy de No me vuelta. daba cuenta si eras vos o yo me quedé hablando sola y nadie me escuchó, o qué pasó. Bueno, Creo que fui yo. bueno, yo creo que terminé de responder, cualquier cosa me repreguntan, no hay problema. Un agregado que no Sí, sé si lo alcanzaste a decir, pero la idea es que nadie tiene que comprar ningún libro para acompañar la exacto. cursada, eso no hace falta.
Exacto, aparece alguna lectura sugerida, sobre todo lo que aparece sugerido en general son esos libros, o sea, no son esos libros álbumes que salen una fortuna, como decía, si trabajamos sobre eso, tienen alguna imagen de referencia para poder seguir el comentario, y a lo sumo eso, si hay una novela o algún texto, siempre es sugerido, no es que es fundamental, sino que en la unidad se entiende perfecto el punto al que va esa cita de texto, digamos. Eh, Así que en ese sentido, si es por dinero, no es que hay que comprar extra material. El que es necesario para el curso está incluido en el curso. No sé si había otra pregunta, me parece que por ahora no, así que yo puedo seguir contando un poquito más, entonces, ¿cómo, cómo están pensados estos recortes o estos enfoques? No sé, Seba, si te parece que quedó algo por el camino para agregar o sigo por ahí. No, creo que está bien, sigamos por ahí. Yo después tengo una Dale. pregunta para hacerte también, pero después. Dale. Bueno, la idea, como yo decía, resumo un poquito porque veo que se sigue uniendo, se une gente y por ahí se sumaron más tarde. El curso es casi anual, ¿no? O sea, digamos, dura 2 cuatrimestres, podríamos decir, 15 unidades de 15 quincenas. Y entonces estas unidades, lo que yo decía al principio también es que es como que el conocimiento o la manera de enfocar el contenido se va armando como por capas o por recorrido, ¿no? Cada unidad es independiente de las otras, pero a la vez es como que vamos sumando aspectos y maneras de leer y de pensar los libros infantiles. Entonces, por ejemplo, algunas unidades están pensadas con un recorte por tipo de libros. Como dije antes, los libros para bebés son muy diferentes a los libros juveniles, por decir algo. Pero no solo porque el público es diferente, van a estar concebidos de manera distinta, cómo se escribe, cómo se trabaja. Un aspecto que nos súper va a interesar y que vamos a trabajar un montón es cómo se lee la imagen, pero también eh, una parte, como el curso, como decía también, de fondo está orientado a que uno escriba, ¿no? Entonces también cómo se piensa la narrativa en imágenes. Entonces vamos a estar trabajando y analizando y pensando mucho en trabajar con imagen, aunque uno no sea ilustrador, ilustradora, no pasa por ahí, sino como narrativamente cómo funciona la imagen. Entonces, decía, algunas unidades tienen este recorte de tipos de libros, ¿no? Leemos tipos de libros, mostramos, comentamos, leemos especialistas en ese tipo de libros, y otros recortes son más generales, pero que apuntan a eh, técnicas o temas de la narrativa, ¿no? Cómo se construye un personaje. Entonces vamos a pensar cómo es un personaje en los libros para más chiquitos, cómo es un personaje en los libros para la escuela primaria, cómo es un personaje en la novela juvenil, en una saga, ¿no? Entonces vamos a pensar cómo se describe, cómo habla, cómo vamos a trabajar con con esas cuestiones. Entonces, por eso decía que vamos a ir atravesando distintos tipos de libros, a veces pensando en ese tipo de libros, a veces pensando en ejes que atraviesan una variedad, ¿no?, diferente de libros. Y por otro lado, esto que decía recién de la lectura de imágenes y de todo, nosotros todo el tiempo, todo lo que vamos trabajando, lo que estamos pensando no es de promoción de la lectura, no vamos a trabajar con, o sea, vuelvo al ejemplo que es por ahí el más claro, si estamos pensando en libros para bebés, no vamos a estar trabajando, o sea, vamos a aprender que existen las bebetecas, el trabajo que hacen algunos mediadores y promotores de la lectura con bebés para entender cómo funciona ese tipo de libros, pero lo que nuestro trabajo y lo que vamos a estar pensando es cómo se hacen esos libros, ¿no? Entonces siempre el foco, digamos, o el eje del ejercicio y de la mirada va a estar puesta como en la parte previa, ¿no? En la cocina, cómo podemos nosotros escribir o pensar en ese tipo de libros, o bueno,
en los diálogos, en los personajes, en, no sé, la estructura narrativa, digamos. Vamos a ir recuperando distintos elementos que tienen que ver con a veces con la escritura, con la poesía en general, y a veces, como decía, bueno, más enfocados en algo, en algún formato particular, en alguna manera de contar particular, el libro álbum, la historieta. Bueno, se me acaban los ejemplos así rápidos, pero les juro que están todos, creo. ¿Qué ibas a decir, Seba? Vi que pasó una pregunta por ahí y me la Pasó salteé. una pregunta. Te perdí de Preguntaban si vuelta. la carrera. Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. Preguntaban si la carrera de narrativa es totalmente a distancia. Sí, igual que Palabras en Juego, y todo. Ahí nos saluda Gustavo Novara. Saludos, Gustavo. Sí, igual que Palabras en Juego, narrativa, todas las carreras de la escuela de escritura online se pueden cursar totalmente a distancia. Yo te quería hacer una pregunta, un poco ya lo Dale. dijimos, pero para aclararlo un poco más. Yo no tengo, supongamos que yo no tengo ninguna experiencia en escritura, pero me interesa fuertemente el tema de la literatura infantil y juvenil. Y es más, ni siquiera tengo claro si me quiero dedicar a la escritura. Me interesa el tema. ¿Me puedo anotar igual o voy a quedar afuera? No, te podés anotar igual, más que bienvenido, Seba, que ya es recursante. Bien, No, perfecto. te podés anotar igual, porque el curso está pensado de manera tal que empezamos absolutamente de cero, en cierto sentido de, como te decía antes, vamos a estar pensando cuál es la idea de infancia, cuál es la idea, cómo uno empieza a escribir si no sabes nada de escribir, pero a la vez, para gente que por ahí tiene experiencia, digamos, cada unidad a la vez tiene un montón de otra información o de puntas para seguir para gente que por ahí sí tiene experiencia en escritura. Eh, como decía antes, como después el trabajo, la práctica es individual, obviamente, bueno, capaz nos encontramos con gente que nos damos cuenta que, obviamente nos presentamos todos, eso por ahí es interesante decirlo. El curso es un cupo cerrado de cantidad de gente, entonces no es que va a haber 200 alumnos, es como súper personalizado, nos vamos a conocer todos los alumnos, los participantes del grupo, entonces en ese sentido eh, es un trabajo, un seguimiento que se hace a lo largo de las 15 unidades en el nivel que esté cada uno, y cada unidad tiene esto para pensarlo, no sé, por ejemplo, hay ahora, no sé si estoy hablando solas. No Esto. te escucho, pero estoy congelado, ¿no? Y entonces no sabía Nos si me preguntan había si esto es quedado. palabras en juego. Sí, Nos preguntan si esto es palabras en juego. Sí, sí, esto es está para acá. palabras en juego. Ya, la, el recorrido que hace cada uno es individual en un punto. Iba a contar el ejemplo esto de una alumna que tiene mucha experiencia de escritura por otros talleres, pero bueno, ahora quería meterse en el mundo de los libros infantiles. Y claro, de pronto llega a una unidad donde trabaja diálogos, y ella me decía, bueno, en ningún otro taller lo trabajé específicamente, como pensando en hacer un ejercicio, en leer específicamente prestando atención a los diálogos, ¿no? Que digo, está perfecto, hay un montón de modalidades distintas de talleres literarios donde se va trabajando la obra de cada uno. Esto no está pensado como un taller literario, no está pensado en el sentido bueno, a ver qué pinta vamos a escribir cada uno, cómo, digo, no lo digo por criticar talleres literarios buenísimos, si conozco un montón recomendables, sino que en este caso está pensado desde como un aspecto teórico lo que vamos a trabajar en el ejercicio, como mirando
es como si tenemos la biblioteca acá y de pronto le ponemos lupa a un pedacito, lupa a otro pedacito, lupa a un pedacito, de pronto la miramos un poco más de lejos, de pronto libros, de pronto encontramos que todos estos libros tienen esta otra cosa en común, aunque no parezcan nada en común, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que es un trabajo que parte desde la lectura, desde un recorrido propuesto de lecturas, de enfoque, para el ejercicio de escritura. Y entonces esto se puede hacer desde cero, si alguien no tiene ningún conocimiento previo antes, o desde la propia práctica o la experiencia que tengan, ¿no? Digo, vamos a ver un poco, muy por encima, un poco de por qué existe este recorte de la literatura infantil, de dónde viene la historia de la literatura, en la historia de la edición, ¿no? Como mi formación profesional es más editorial, también vamos a meternos en esas cuestiones de distribución, de pensar qué pasa, para qué, cómo circulan esos libros, ¿no? Como yo decía antes, no es de promoción de lectura, pero sino de la cocina, porque algunos libros circular, otros no, otros se dejan de circular, entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué, digamos, ese tipo de lecturas vamos a ir trabajándolas también? ¿Estás ahí, Seba? Tengo una pregunta. Sí, estoy acá, no sé, me quedé congelado, pero te escucho y te veo. Perfecto. Hace un ratito comentábamos que cada ejercicio recibe una videocorrección. Me gustaría que cuentes un poco más cómo es la videocorrección y cuál es el tipo de observaciones que vos haces a cada ejercicio. Dale, está bueno. En el ejercicio siempre parte que de la unidad, ¿no? Entonces el ejercicio va a estar orientado a practicar eso de lo que hablamos. Entonces, como siempre pasa, las consignas pueden ser orientadoras, pero después alguno hace cualquier otra cosa y alguno hace perfecta la consigna. El punto no es si se cumple o no la consigna, digamos, que sería lo más anecdótico para el caso, sino cómo se trabaja o cómo se pensó, cómo apareció ese tema, ¿no? de la unidad pensada. Entonces, por ejemplo, parte de la devolución puede tener que ver con decir, no sé, ya que puse antes el ejemplo de los diálogos, fíjate que acá no termina de quedar claro quién habla, cómo está, cómo lo pensaste, porque no se terminan de presentar los personajes, o cómo presentaste los personajes, o todo lo contrario, mirá qué bien este recurso, cómo lo usaste acá, aprovecharlo para otros textos. Nosotros en general, esto también es interesante, no trabajamos, salvo hasta el final, esto es un spoiler, hasta el final, eh, con el trabajo de reescritura. Pero yo siempre aliento, ¿no?, a que cada uno termine sus ejercicios. Una vez que tiene la devolución y la devolución de los y las compañeras que están trabajando, que lo reescribe, que lo intente revisar y ajustar, porque me parece que ahí se pone en juego esto de, en realidad esto potencia el texto, o esto, siempre ese trabajo, ¿no? Como una mirada más editorial de pensar, esto me parece que está muy bien, pero fíjate que si tocas esto, si trabajás por acá, se puede potenciar o mejorar o esto. Por supuesto, si es un texto que tiene algo que no logro entender o que por algo me suena que no funciona, también lo digo, pero en general siempre orientado a ese tema, ¿no? A ese eje que está puesto ahí en juego en el texto. Muchas veces parte de las consignas también es como relajarse, que no es una obra terminada, ya chau, se va a imprenta. Claro. Entonces es justamente aprovechar esa instancia de probar cosas, de explorar, de ver
no sé, qué quise hacer acá, porque total es un ejercicio. A veces incluso hay algunos ejercicios que yo les sugiero que no empiece ni termine, no importa, porque no estamos en este caso pensando en la estructura narrativa, en un relato, bla, bla, bla. Practicá diálogo, ¿no? Que haya dos Son personajes ejercicios. que se conocen, no sé. Dijiste algo, Seba, perdón. Yo como, Sí, nada, quería resaltar eso, que son ejercicios, ¿no? No es necesario tener el cuento terminado, ni mucho menos. claro. O sea, Sí, sí, por ejemplo, nos pasó este año con el grupo que ya está funcionando, que la mitad, cuando llegó la unidad de poesía, la mitad dijeron, ah, no, yo poesía no veo desde el colegio, no me gusta nada, qué horrible. Y cuando empezaron a leer poesía contemporánea, como otra mirada de la poesía, que por ahí, bueno, se habían quedado como con una idea de la poesía escolar, y las que más se quejaron y estaban como, no, 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 a mí poesía no me gusta leer, no me gusta nada, hicieron unos trabajos buenísimos, porque bueno, era eso, algo que no había probado antes, que ni se me ocurría que podía probar, se soltaron, ¿no? Y salió algo. Entonces, un poco también es esto que decía antes, es un grupo cerrado, donde te conoces, te vas acompañando en ese proceso, es como tener siempre puesta esa idea de que es la escritura, como casi todo, de la tarea artística, es mucho de práctica, ¿no? De observación y de práctica. Entonces, ese es un poco el mecanismo. Pararte a mirar qué estás haciendo, qué están haciendo los compañeros, que me parece que es como súper enriquecedor, porque también a veces uno encuentra recursos en el trabajo del otro y eso está buenísimo. Y a veces lo señalamos, ¿no? Mirá lo que hizo fulano con la poesía. Ah, ¿qué hacer eso? Buenísimo, después lo podés incorporar vos, ¿no? Como que está muy lejos de ser una idea de copia, sino es como una idea de ir creciendo en la manera de trabajar, incorporando, como decimos muchas veces, como incorporando recursos a tu valijita de ideas y de recursos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. claro, lo que podemos... ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Te veo, te Sigo sin escuchaba al verte, final pero medio entrecortado. Sí, bueno. Nada, algo que quería agregar además es que todos y todas pueden ver las videocorrecciones de los otros. Es decir, que si bien son personalizadas, son de acceso público dentro del aula virtual. sí, no les Y digo eso es bastante secretos a interesante nadie. también. Claro, O se los digo eso es a bastante todos, interesante. Porque se las dice a todos, claro. claro. No es que es muy enriquecedor para cada uno ver la videocorrección de la otra persona también. Y bueno, y la comunicación es constante a través de los foros, ¿no? Es decir, tenemos la video reunión grupal, pero durante todos los 15 días nos podemos comunicar a través de ahí, a través de esos foros. Eh, Sí, y agrego, Seba, con respecto a los foros, que también nos pasa, ¿no? Que nos van quedando conversaciones, porque de pronto, bueno, un grupo o alguien se entusiasma un montón con un tema y tiene más material para compartir comentarios, como que hay conversaciones que siguen funcionando ahí, y lo mismo. También cada participante decide eh, como yo siempre digo, es intenso, no es que porque es virtual, bueno, hay material para leer, está la tarea para sentarse a escribir y todo, digo, para aprovecharlo, eh, te- hay que ir, no sé si tienen armado como cuántas horas te lleva dedicarle por semana, pero bueno, requiere de cierta cantidad de tiempo, por lo menos para seguir el curso, pero a la vez bueno, lo mismo esto, ¿no? Uno se puede meter mucho más y leer más, encontrar más cosas, comentar, engancharse a seguir la conversación o participar, eh, digamos, casi más en soledad, ¿no? Que también nos ha pasado, de gente que, También hay casos. Sí. sí, que por ahí justamente lo que le gusta de una versión online es que no tiene la parte social, digamos, que también es válido.
en ese sentido, digamos, también funciona, toda la información está ahí, todo el material lo tiene disponible cada uno. Bueno, gracias Marcela, por ahí saludan. No sé si Chao, chao. hay más preguntas o Seba, vos algo para comentar o yo me quedé algo sin decir. No, creo que más o menos recorrimos todo el curso. Si alguien tiene una consulta, nos puede consultar por acá. En casadeletras.com.ar van a encontrar toda la información por escrito del curso Palabras en Juego, que empieza ahora a fin de agosto, ¿no? Antes de fin de agosto. Sí, creo que Y la última semana de agosto está la programado última semana. el inicio. Y bueno, cualquier cosa nos escriben a info@casadeletras.com.ar. Exacto. Bueno, y si no, entiendo que por acá, por Instagram, para quien les es más fácil, también pueden contactarlos a los chicos que se ocupan de toda la gestión. Sol, que entraste tarde, pero decinos si tenés alguna pregunta o alguna duda. Estamos presentando el curso para que va a empezar a fines de agosto. Veo por ahí. Bueno, que va a leer. Si tenés alguna pregunta puntual, acá estamos para eso. La idea simplemente de esto era hacer como una charla informativa que siempre hacemos presencial en Casa de Letras, en la sede, pero este año nos tiene en casa, así que es simplemente comentar un poco de qué va el curso, que igual tienen la información ahí en Casa de Letras, y eso, si alguien tenía alguna duda específica, ir resolviéndola y comentando el funcionamiento de la modalidad online. No sé ahora. Bueno, misión cumplida. Está. Bueno, esto, Sol, y por alguien si queda guardado en un ratito, así que no hay pregunta, no hay problema si tienen preguntas repetidas que entraron tarde, no tenemos problema. La duración es de 15 quincenas. Hay creo 8 meses. 8 meses, ahí está. Sí. Empieza ahora a fines de agosto y creo que tenemos como hasta casi marzo, ¿no? Claro, tenemos un receso entre fines de diciembre y creo que fines de enero y después retomamos. Y Exacto. Finaliza en marzo del año que viene. Claro. Sol, que pregunta, ¿es un recorrido por determinados autores? No específicamente. Vamos viendo más bien por recortes de tipos de libros, por ejes de cuestiones narrativas, y así vamos recorriendo un montón de libros y autores. No está pensado como una formación en literatura infantil en el sentido más académico, sino en el sentido de qué manera o qué lecturas o qué miradas nos sirven para practicar la escritura o para pensar la escritura de libros infantiles. No sé si eso te responde, pero sí que ha grabado, ahí tenés la explicación más general al comienzo, cualquier cosa. Las fechas, son esas, así que decía recién Seba, así que si arrancamos ahora a mediados de agosto, a fines de agosto, tenemos todo un veranito, nos queda por delante para terminar en marzo. Paramos en las fiestas nomás y las primeras semanas de enero, después retomamos. Eso, unas vacacioncitas. Bueno, igual si se van de vacaciones se pueden llevar la notebook y pueden seguir ahí, ¿no? No sería la primera vez. Exacto. Ahí Cari pregunta, ¿la carrera de narrativa tiene la misma forma de encararse? Seba, te la dejo a vos esa. Sí, es la misma metodología, digamos. Es en el aula virtual, son 15 módulos quincenales y está dividido en 3 años, narrativa 1, 2 y 3. Lo que empieza ahora también en unas semanas es narrativa 1 y después siguen los 2 años siguientes. Pero sí, de la misma manera y en el mismo entorno. Es más,
la persona que se anota recibe un usuario y contraseña y después lo puede utilizar para los distintos cursos. Hay gente que, tenemos casos este año, incluso de gente que está cursando palabras en juego y narrativa al mismo tiempo. Entran al aula virtual y les aparecen los dos cursos, digamos, ¿no? Pero se puede hacer eso también. Perfecto. También, bueno, no para este año, pero no sé si a eso también se refiere por ahí tu pregunta, es que narrativa y palabras en juego tienen una modalidad, no se armó. ¿Cuándo harán una carrera de poesía? Bueno, les vamos a pasar a los coordinadores generales de Casa de Letras el pedido, sería muy lindo, es verdad. Es un proyecto eterno, pero sí, estaría bueno. Bueno, me alegro. ¿Qué se cortó, perdón? No, estaba leyendo, me encanta la propuesta. Bueno, gracias. Lástima que estoy congelado acá, sí, me siento medio raro. Ya te podés haber ido a tomar un mate, algo de la cámara, que vos dejaste tu imagen ahí. Es como la idea de muchos en las reuniones por Zoom, ¿no? Dejar la fotito. Bueno, buenísimo, María, te esperamos. Sí, escriben. Seba. Hola, ahí volví, perdón, me había caído. No te preocupes, yo estaba despidiéndome, agradeciendo a quienes se unieron y eso, que para pedir más información y todo, que escriban a Casa de Letras o por acá por el Instagram o por la página, por el mail. Creo Perfecto, que no hay más preguntas, así que... Bárbaro, gracias a todos y a todas por venir y bueno, nos estamos viendo. Vieja la pregunta porque ya volvimos, me parece. Viste que a veces salen más tarde. Pero bueno, queda igual grabado, ¿no? Queda todo grabado. Bueno, muchas gracias también a vos, Seba, y a Casa de Letras, como siempre, que nos aloja virtualmente. Así es, gracias a vos, Nati. Le mando un beso, un saludo.